buscamos es, por supuesto, optimizar y tomar la mejor decisión con el menor riesgo posible. Nosotros nos hemos preguntado en algún momento eh, qué nosotros consideramos riesgosos o por qué tomar una decisión y no la otra. Cuando nosotros hacemos esto, en realidad lo que estamos haciendo es realizar actividades dejando de hacer otras, ¿no? A esto incluso muchas veces le llamamos costo de oportunidad, ¿no? Lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. La idea, por supuesto, siempre va a ser que nosotros busquemos el menor riesgo posible en cada decisión que nosotros tomemos, ¿de acuerdo? Ahora, uno de los puntos más importantes al momento de estudiar este tema es que nosotros vamos a eh, entrar al mundo de la contabilidad de costos desde diferentes ejes, empezando por lo que es propiamente la contabilidad de costos, ¿no? ¿Qué conocemos nosotros por contabilidad de costos? Nosotros debemos tener en cuenta siempre los diferentes puntos que vamos a abarcar en al sumergirnos, ¿no? En este mundo. Cuando hablamos de contabilidad de costos, hablamos de cómo hemos pasado de simplemente registrar lo que son los valores, el valor que tiene de por sí un producto, ya sea un producto en su materia, en su nivel de materia prima, en su nivel más básico, o los productos intermedios, como también el producto final, ¿no? ¿Cuánto realmente me costó? Eso es lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de todas las sesiones. La sesión del día de hoy va a ser más que nada instructiva de gestión, ¿sí? Vamos a conocer un poquito la importancia, la naturaleza y por supuesto vamos a conocer los diferentes tipos de costos que puedan haber y el impacto que tienen en las decisiones. Muchos de ustedes ya están laborando, otros ya están en camino a capacitándose y de alguna u otra forma, si estamos aquí todos juntos, es porque sabemos que los costos, que este input es muy importante en el mundo de los negocios y en el mundo de la gestión empresarial como tal. Cuando hablamos de costos, estamos hablando de controlar cuánto nos cuesta justamente las materias primas, el personal, cómo impacta los costos indirectos de fabricación. Entonces, estamos hablando de varios insumos que entran dentro de un solo objetivo, ¿no? Que es justamente saber o conocer cuánto realmente es el valor económico que tiene ese producto o ese servicio. Porque cuando hablamos de costos, no solamente hablamos de productos, también hablamos de servicio. Al fin y al cabo, costos entra en todo, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a medir son varios puntos. Para empezar, vamos a desarrollar varias estructuras de costos. Ahí eso, en la coordinadora justo les mencionaba el tema de la estructura que va a tener todas las sesiones que hay hasta la semana 5, ¿no? Hasta la sesión 5, perdón. De igual manera, yo les voy comentando que muchos de los objetivos es comenzar a analizar lo que es el sistema de costeo, los diferentes sistemas de costeo que existen. Cuando hablamos de un sistema de costeo, también estamos hablando de un tipo de registro que nosotros utilizamos para estructurar nuestros costos. La palabra estructura de costos es un punto que lo vamos a abordar, un concepto que lo vamos a abordar bastante. Pero he mencionado y he dicho la palabra costos, creo que más de 15 veces en menos de 2 minutos, ¿no? Pero ¿qué son los costos? Cuando hablamos de costos, hablamos de este valor, de este esfuerzo expresado cuantitativamente para lograr una cosa, para lograr terminar un producto, para lograr fabricar un producto, para lograr ejecutar un servicio, ¿no? Los costos igual tienen como características que se pueden aplicar a cualquier tipo de actividad que nosotros podamos ejecutar en el mundo empresarial, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un punto que hay que mantenerlo siempre en cuenta. Es la suma de todos los esfuerzos expresados cuantitativamente, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de contabilidad de costos como tal, estamos hablando justamente del complemento necesario de la contabilidad financiera, ¿no? De esta contabilidad que mira el futuro. Dicen que el costo y básicamente nos puede permitir conocer realmente el nivel de esfuerzo que se le está dedicando a la elaboración de un producto o de un servicio. ¿De acuerdo? No sería bueno que lo vayan anotando. A ese nivel nosotros podemos dimensionar la naturaleza y la importancia de los costos. Ahora, lo que buscamos, por supuesto, es tomar la mejor decisión.
Pero ¿cómo vamos a tomar una decisión si no sabemos cuánto esfuerzo le estamos dando a realizar ese servicio o ejecutar o manufacturar ese producto? ¿Correcto? Hay un dicho bastante conocido, les comento, he estado en diferentes rubros y en muchos se puede aplicar el mismo dicho. Uno no puede costear una operación que no conoce. Uno no puede costear algo o un proceso que no sabe. En ese sentido, nosotros debemos conocer siempre la operación. Cuando ustedes entren a un área de costos o quieren hacer un proyecto de costeo, conozcan los procesos, conozcan la operación. Tómense el trabajo de levantar información sobre todos los puntos y no solamente estoy hablando de lo que ustedes necesitan como materia prima o como insumo, sino el proceso, ¿no? ¿Cuánto les demora ejecutar ese proceso? ¿Quiénes intervienen en ese proceso? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de un proyecto dentro de contabilidad de costos, estamos hablando de, en realidad, muchos elementos que intervienen y que son necesarios para poder conocerlo. Ahora, vamos siguiendo esa misma línea, ¿no? Cuando hablamos de costos, también se aplica, por supuesto, a empresas industriales, a empresas de servicio, y hablamos más que nada del punto de vista analítico. Eh, Ahora ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre la contabilidad de costos si me está diciendo que básicamente vemos, ¿no? El tema del control y las cuentas contables asignadas dentro del valor de un producto o servicio. La diferencia entre la contabilidad financiera y la contabilidad de costos es su alcance y su área de actuación, ¿no? Para empezar, que cuando hablamos de contabilidad financiera, cuando escuchen la palabra finanzas, piensen en el futuro, ¿sí? Piensen en el futuro. Piensen en cuánto va a representar su empresa de aquí a unos años, cuánto va a representar ese negocio de aquí a unos años, cuánto va a representar o cómo se puede ver reflejado, se ve reflejado eso en estados financieros proyectados, en flujos de caja, en presupuestos, ¿sí? Entonces, al final lo que nosotros vemos es que en la contabilidad financiera como tal, sí, se registran las operaciones que vinculan la empresa con terceros, ¿no? El negocio en su totalidad. Pero cuando hablamos de control de contabilidad de costos, perdón, hablamos del día a día. Hablamos de la gestión puramente interna de la empresa, de todo, como dijimos, ¿no? Todos los esfuerzos que ustedes hacen para poder obtener ese producto o ese servicio. Y cuando hablo de esfuerzos, no solamente hablo del mismo proceso que ustedes ejecutan, sino también hablamos de cuánta materia prima utilizaron, de qué tuvieron que hacer en general para poder llegar hasta ese punto, ya sea que sea un producto intermedio o un producto final, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un punto, la operatividad como tal. También cuando hablamos de contabilidad financiera, recuerden, finanzas, futuro, ¿no? Exteriorizamos, ¿de acuerdo? Eh, varios, varios elementos dentro de nuestro sistema contable. De igual manera, modificamos la ecuación patrimonial, ¿no? En relación con terceros. Siempre, por supuesto, buscando esa representatividad del valor. En la contabilidad de costos como tal, estamos hablando directamente de los hechos. ¿Qué utilizaste, no? Para la fabricación de producto, para ejecutar el servicio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos desde un ejemplo de manufactura hasta un ejemplo de servicios. Vamos a poner mm, el proceso de elaboración de un polo, ¿de acuerdo? En una empresa textil, nosotros lo que primero tendríamos que analizar es, ok, ¿qué recursos necesitas? Las telas, los elásticos, ¿correcto? Los elásticos, de repente, eh, más insumos que entran dentro de tu proceso productivo. Y ya en el proceso productivo estamos hablando directamente de qué? Del corte, de la actividad de cortar, la actividad de ensamblar, la actividad de coser, la actividad de pintar, etcétera, de todas las actividades o todas las fases dentro del proceso productivo. Pero también estamos hablando del personal que trabaja o que interviene dentro de este proceso, ya sea que sea un personal tercero o que sea un personal propio, pero al final impactan directamente en ese proceso productivo, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de un servicio, vámonos al ejemplo de un restaurante, por ejemplo, o no, vámonos a otro que sea más de servicio. Una consultoría, por ejemplo. Una consultoría es netamente servicios, ¿no? Entonces, aquí en una consultoría, por ejemplo, estamos hablando propiamente de para empezar, de los consultores que vendría a ser tu mano de obra, ¿no? Personal.
pero también estamos hablando de las actividades que ejecutan, ¿no? Las actividades de la consultoría o la asesoría como tal, estamos hablando de los registros, las coordinaciones que se pueden ejecutar. Entonces, estamos hablando de varias aristas o varias actividades o fases, ¿no? Que encontramos dentro de un mismo giro de negocio. Una vez me preguntaron, eh, ¿existe un estándar de la cantidad de costos que nosotros podemos mapear? Y en realidad no, porque depende mucho del giro de negocio. Una empresa de marketing o de publicidad no va a tener los mismos costeos en su proceso que una empresa minera, porque los giros del negocio son distintos y los elementos que intervienen en sus procesos también difieren. Lo que sí podemos utilizar es el sistema de costeo. Este puede ser similar o puede ser distinto dependiendo de qué, dependiendo de la naturaleza de lo que nosotros queremos analizar, hasta qué punto queremos analizar. Nosotros vamos a ver diferentes sistemas de costeo. Hoy solamente vamos a ver lo que son los elementos, la importancia y el contexto de por qué estamos aquí aprendiendo lo que es costos y presupuestos. Porque al fin y al cabo, lo que nosotros queremos es tomar mejores decisiones. Porque, señores, yo les puedo dar el mejor, la mejor plantilla, los mejores KPIs, la mejor forma de analizar muchos puntos, pero al final lo que arrojamos es un número frío. Tenemos que saber interpretarlo. Tenemos que saber tomar decisiones en base a esos números. Y eso es lo que vamos a hacer gracias a los casos que vamos a ir desarrollando semana tras semana. ¿De acuerdo? Bien. Hoy por hoy estamos viendo ahorita la diferencia entre contabilidad financiera y contabilidad de costos como tal. Ahora, aquí en este punto es importante mencionar lo que es la cadena de valor, ¿sí? La cadena de valor que uno puede tener nos permite también conocer de qué manera podemos llegar a impulsar o tener ese, em, vale la redundancia, aquello que nos caracteriza y que nos diferencia de la competencia en base a nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, solamente para mencionarles un caso, un ejemplo, ¿no? Muchas de las empresas, eh, ya en el contexto pandemia, tuvieron que virtualizar sus procesos porque obviamente habían restricciones y contacto cero entre personal, ¿no? Todos nos acordamos, por supuesto, de esa época. Pero lo curioso aquí es que ese proceso o esa transformación digital o digitalización hasta el día de hoy en muchas empresas se mantiene, si es que no es en la mayoría. Yo les comento, he trabajado en una empresa operadora logística en época de pandemia y lo que me comentaban fue que antes de muchos de los procesos eran manuales, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la gestión propiamente operativa y documentaria. Sin embargo, ya con las restricciones del caso, del contexto, por eso es muy importante conocer el contexto, pues tuvieron que digitalizar los documentos que se iban tramitando o se iban gestionando para la operación. Dígase, por ejemplo, las órdenes de compra que traían los proveedores, dígase, por ejemplo, los documentos mismos que se iban gestionando dentro del el servicio de transporte o los servicios aduaneros, los servicios de manipuleo de los contenedores, y eso hasta el día de hoy sigue. ¿Y por qué sigue si ya no hay restricciones? Porque se dieron cuenta, comenzaron a costear y identificaron que sale mucho más rentable desde el punto de vista de la gestión administrativa poder gestionar o administrar esos procesos desde la virtualidad. Entonces, con lo que quiero llegar es que esto lo que permitió a su vez es que el tiempo para la gestión y la coordinación de muchos de estos trámites era mínimo o era inferior, más o menos estamos hablando del 70% menos que antes de pandemia. Entonces, la empresa ahí identificó aquella actividad o aquella propuesta que le generaba valor, porque al hacer los trámites en menor tiempo, puedes gestionar más clientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, el valor que nosotros le damos a los procesos es muy importante porque va a impactar también en los costos, ¿sí? Ese es un punto muy interesante y que lo tengan presente siempre. Ahora, yo siempre, antes de entrar ya a lo que es el sistema de costeo y entrar de lleno, señores, yo les recomiendo esto. Esto usualmente lo enseñan en los MBAs, en las maestrías y en los últimos ciclos o en posgrado. Una empresa hay que verlo desde tres ejes: el eje comercial, el eje financiero y el eje operativo. ¿Para qué? Cuando nosotros comenzamos a segmentar o comenzamos a, digamos, dividir los diferentes escenarios o las diferentes dimensiones de una empresa, podemos tener más claras algunas ideas para poder
desarrollar propuestas de mejora o poder facilitar ciertas soluciones, ¿de acuerdo? O incluso identificar problemas. Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista operativo, podríamos estar hablando de mejorar la utilización, de mejorar la eficiencia, ¿no? Y comenzamos a desarrollar mini proyectos con las personas clave, dígase el supervisor de planta, dígase, por ejemplo, los analistas operativos, el planner, quien esté dentro de la operación o el servicio, es indiferente, pero ellos van a encargarse de poder desarrollar actividades que les permitan llegar a ese objetivo. Si hablamos desde el punto de vista económico, podríamos, o desde el punto de vista financiero, podríamos estar hablando de proyectos que te permitan mejorar o maximizar el margen de rentabilidad. Si hablamos desde el punto de vista comercial, podríamos estar hablando, por ejemplo, de proyectos que nos permitan un mejor crecimiento, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo una empresa de zapatos. Entonces yo veo, actualmente yo estoy vendiendo, yo estoy con mi fábrica, con mi taller, mejor dicho, en Breña. Sin embargo, yo quiero expandirme, ¿no? Yo quiero crecer. Entonces, ustedes, supongamos que ustedes son aquí los encargados del tema comercial de marketing, van a decirme, ok, lo que tú necesitas, Miguel, es un tema de estrategias para poder crecer como negocio, ¿no? Crecimiento. Entonces desarrollamos planes de marketing digital, estrategias de marketing, etcétera. Pero ya lo estamos direccionando en una dimensión. De repente yo les digo, no, pucha, lo que está pasando ahorita es que mi margen de rentabilidad es bien bajo. No sé si el precio lo tengo que ajustar o qué tengo que hacer. Ustedes me podrían decir, no, lo que tienes que hacer es optimizar tus costos para maximizar tu rentabilidad. Entonces es un enfoque financiero. Vamos con el analista de costos o con la contadora o vamos con el analista financiero. O podría ser un tema de producción, de volúmenes, ¿no? Entonces, desde ese punto podría ser que necesitamos acelerar nuestra producción, acelerar nuestra eficiencia, mejorar de repente algunos procesos que demoran mucho y eso hace que no produzcamos tanto. Entonces, desde aquí ya vamos viendo un tema más que nada operativo, ¿se entiende? Entonces, la idea es justamente eso, ¿no? Identificar por dónde va el problema para ahí recién reconocer por dónde podría estar también la solución, ¿sí? Ahora, ¿sabemos solucionar un caso? ¿Realmente sabemos solucionar los problemas que se puedan presentar en un negocio? Esa es una buena pregunta, porque yo les comento, hubo un caso, ya entrando ya a lo que es netamente costeo, donde en la época del ciclón Yaku se tenía una empresa que justamente vendía pescados a otras empresas de la región, a Tumbes y Ecuador. Sin embargo, por el ciclón, pues el contexto climático lo que provocó fue que se interrumpiera la cadena de suministro, ya no podía transportar su mercadería hasta esos puntos. Entonces, algunas de las ideas que se lanzaron, porque ustedes saben que el pescado tiene un ciclo de vida bastante bajo, ¿no es cierto? No es lo mismo vender pescado que vender una carpeta, ¿no? El ciclo de vida es un factor muy importante en este punto. Entonces, unas propuestas eran, utilizamos otro canal, no vayamos por el canal terrestre, vamos por el canal marítimo de repente. Pero de repente otros dijeron, no, esto va a salir más costoso, o operativamente hablando es una pesadilla. Yo que tengo la camiseta de finanzas, digo, ¿saben qué? O que tengo, perdón, la camiseta operativa, digo, ¿saben qué? Hay que venderlo aquí en el mercado local, aquí nomás en Piura. Pero ¿qué ocurre cuando tú vendes un producto en un lugar donde producen también lo mismo? ¿Qué pasa con los precios? A ver si lo pueden escribir en el chat. ¿Qué pasa cuando ustedes venden un producto en una misma región, donde también manufacturan o venden el mismo producto? ¿Qué es lo que va a ocurrir con el precio? ¿Va a subir o va a tener que bajar? Va a bajar, correcto. Muy bien, exacto. Como ustedes mencionan, entonces se dan cuenta, existen diferentes soluciones y por supuesto que en ese momento la jefa de finanzas o de facturación, como va a tener, como ustedes imaginarán, saltó, ¿no? Dijo, pero ¿a qué precio lo vamos a estar vendiendo? No voy a poder pagar ni siquiera la planilla del siguiente mes si lo vendemos a ese precio. Y por un lado tiene un buen punto, ¿no? Pero aquí lo que quiero llegar con ustedes, señores, es que al final se están planteando soluciones y en una solución, o que operativamente, pues va a ser un poco riesgoso si yo uso otro canal de distribución, porque va a salir de repente más caro, o también porque no sé si voy a llegar a tiempo, también para empezar.
Y por otro lado, si lo vendo en un mercado local, lo que va a ocasionar es que mis precios bajen, voy a tener que venderlo bajo, lógicamente, y mi margen de rentabilidad va a ser bajísimo, si es que no estás contás, ¿no es cierto? Entonces, pero se dan cuenta que hay un costo de oportunidad en cada decisión que tomamos. Entonces, analizar el nivel de riesgo es importante. Y ustedes me dirán, ¿cómo mido el riesgo? ¿No? O por supuesto, ahí su compañera menciona, ¿no? Otra idea podría ser vender empresas que hacen enlatados de pescado. Claro, alguien de comercial podría, pero alguien de comercial podría decir, pero es fácil tener, ustedes, señores, que somos 84 conectados, es fácil conseguir clientes. Es un proceso sencillo conseguir clientes en un mercado cuando nosotros estamos justamente en estos apuros. Tiene un proceso, ¿no es cierto? Que la idea no está mal, la idea es muy buena, es muy, muy buena, pero es difícil poder conseguir un cliente en tan poco tiempo. Depende también mucho del giro de negocio, pues alguien me podría decir, ¿no? Por supuesto que sí, pero en general es un proceso que hay que tener mucho cuidado. Incluso, señores, para una ruta hay que hacer un estudio de ruta, ¿no? Tampoco es tomárselo a la ligera e irnos por barco o por otra ruta terrestre, ¿no? También tiene su cálculo, también tiene su ciencia, ¿no? Entonces, a lo que voy con estos señores es que todos nosotros, los 84 que estamos aquí, tenemos una manera de solucionar las cosas, ¿sí? Y lo interesante aquí es poder ver el nivel de riesgo que tiene cada decisión. Y en costos es similar. Nosotros podemos decidir incrementar de repente, o mejor dicho, disminuir lo que es la cantidad de material o de materia prima, por un lado, pero sin tener que sacrificar la calidad de su producto. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo es que nosotros decidimos? Se basa en dos cosas, señores, y esto espero que se les quede por mucho tiempo. Cuando nosotros tomamos una decisión, se basa en dos aspectos, en la experiencia, pero también en la personalidad. Es algo bien curioso, porque mi nivel de riesgo no va a ser el mismo el de ustedes, y el de ustedes no va a ser el mismo que el mío, porque cada uno tiene una vivencia distinta. Y con esto a qué voy? A que nosotros, cuando estamos por decidir sea que ustedes tengan su propia empresa o que estén trabajando para una, es indiferente. Cuando ustedes van a decidir algo en los negocios, tenemos que tener en cuenta que no todos pensamos de la misma manera para resolverlo, ¿sí? Y esto también se aplica, por supuesto, a lo que es costos. ¿Y yo por qué menciono este punto en costos? Porque es muy recurrente, es bastante frecuente que al momento de ver que los costos son bien elevados, se haga un brainstorming, se haga una lluvia de ideas de cómo podemos hacer para optimizarlos, ¿sí? Entonces, hay que siempre ser resilientes y escuchar todas las propuestas. Yo ahorita les puedo dar una propuesta, pero alguno de sus compañeros, de los 82 que están conectados, puede decirme, profesor, tengo otra propuesta de acá y puede ser mucho mejor que la mía, porque cada uno tiene una experiencia, una vivencia distinta, ¿de acuerdo? Entonces hay que siempre tener eso presente, independientemente de que lo veamos en costos o en general, ¿sí? Bien, continuamos con la contabilidad de costos como tal. El sistema de costeo, ¿de acuerdo? Aquí básicamente, como les mencionaba, es una forma, una manera de registrar lo que son los costos según cierta estructura, ¿no? Y según cierto objetivo. Ahora, en este punto, lo que nosotros vamos a registrar, por supuesto, son los costos y convertirlos a objetos de costos, que ya vamos a ver más adelante a qué se refiere este punto. Igual, la acumulación de costos es la recopilación de datos de costos. Hoy por hoy, existen varios sistemas de costeos, que los vamos a ver a detalle, no se preocupen. Vamos a ver casos, no solamente de empresas de manufactura, sino también de servicios, en ese sentido. Pero la idea aquí es que nosotros aprendamos que siempre una empresa tiene que tener un sistema de costeo. El sistema de costeo más conocido es el sistema de costeo estándar, ¿no? Donde lo estructuramos en materia prima, en mano de obra y en los costos indirectos de fabricación. Pero existen más sistemas de costeo. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de salud, en una clínica, y ahí, por ejemplo, utilizaban inicialmente para costear lo que eran los protocolos que vendrían a ser los servicios, ¿no? Digamos, urología, ¿no? O gineco, etcétera. Cualquier servicio al que se les ocurra, teníamos que costearlo, ¿sí? Teníamos que saber cuánto nos costaba para luego conversar con el área de tarifarios, pricing, ¿no? Tarifas y pricing, y que ellos pongan el precio de cara a poder ya comenzar a comercializarlo, ¿no? Entonces, lo que me había dado cuenta
era que el sistema de costeo era el que era el estándar, ¿no? Pero ¿qué pasaba aquí? En el caso de las clínicas, el almacén, por así decirlo, vendría a ser la farmacia, ¿no? Porque la farmacia no solamente abastece a los pacientes, perdón, al momento antes de retirarse, ¿no? De la clínica, sino también sirve como un punto de abastecimiento para los consultorios. Entonces, aquí lo que veía era que el sistema de costeo que estaban utilizando, lo que lograba o lo que hacía era poder identificarte cuánto te costaba, si bien es cierto, vamos a poner un ejemplo concreto, banco de sangre, ¿no? ¿Cuánto te costaba el servicio de extracción de sangre, ¿de acuerdo? Pero ahí estaban considerando como bloque lo que era el algodón, eh, de igual manera también los tubos de ensayo, todos todos los materiales los tenían costeados bajo un modelo estándar. Y lo que pasaba aquí con este modelo era que estaba mal ejecutado porque al fin y al cabo, este modelo lo que hacía era agrupar todos los materiales, que muchos de ellos no necesariamente entraban dentro de un proceso, dentro de este protocolo, que duraba muy poco tiempo y que en realidad no aplicaba que se utilizara todo lo que se estaba despachando a este banco de sangre, a esta área. Entonces lo que decidimos hacer es trabajar un sistema de costeo por procesos. Y aquí resultó que los costos fueron mucho más fáciles de poder identificar y eran más bajos de lo que nosotros considerábamos. Y en realidad podemos identificar que el margen de rentabilidad era más alto, ¿no? Ahora, en una empresa de manufactura también lo que pude notar era que estaban utilizando el sistema de costeo estándar, ¿de acuerdo? Recordamos un poquito lo estándar, la materia prima, la mano de obra, los costos indirectos de fabricación. Sin embargo, lo que ahí se veía era que, si bien es cierto, se tenía ahí todos los materiales para esta empresa que en general lo que obtenías como resultado eran productos agrícolas, ¿de acuerdo? Y teníamos en general, de repente ahí unos costos por unidad que eran muchos de ellos apropiados y ajustados con su tarifa, pues, ¿no? Si lo vendíamos cada manzana, digamos, perdón, si nos costaba cada manzana un sol 50, lo vendíamos considerando el 70, el 60% de margen, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros comenzamos a hacer el mismo análisis, el mismo sistema de costeo, pero con un sistema de costeo ABC, nos dieron resultados distintos. Algunos de los productos resultaron ser incluso más caros de lo que nosotros estábamos cobrando con nuestros clientes. Entonces, aquí nos dimos cuenta que estábamos midiendo los costos de una manera errada, porque el sistema de costeo que estamos utilizando de repente en su momento funcionó, pero hoy por hoy, que teníamos más volumen, que teníamos más procesos, inflaron lo que son los costos operativos o los costos de producción, ¿de acuerdo? Y teníamos que analizar los costos de una manera distinta para poder identificar realmente que, cuánto nos me estaba costando, ¿no? Este producto. El sistema de costeo que les menciono, que ayudó mucho a este análisis, en este caso, fue el ABC, ¿no? Que es un sistema de costeo, uno de los últimos, que es el sistema de costeo por actividades, ¿sí? Y lo vamos a ver, no se preocupen a detalle, ¿no? Lo probable es que la siguiente sesión, pero porque hoy más que nada es para darles la introducción al mundo en general de los costos. Los costos directos y los costos indirectos, ¿no? Cuando hablamos de costos directos, ¿no? Hablamos de los costos que están relacionados con estos objetos de costos, que pueden hacer seguimiento de una manera fácil, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo, nosotros encontramos a estas materias primas, ¿no? Que entran directamente al proceso productivo, o aquel personal que entra directamente, ¿no? Con la gestión operativa o la gestión de servicio. Los costos indirectos son adjudicados al objeto de costos, ¿no? Están relacionados con el objeto de costos, pero no se le puede hacer un seguimiento en realidad de una forma bastante incisiva o bastante directa, ¿no? Vale la redundancia. Entonces nosotros le asignamos los costos, pero en el primer caso
sí le podemos dar seguimiento, sí podemos darle esa trazabilidad, porque sabemos a qué nivel impacta, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, eh, de, por ejemplo, yo estoy hablando de helados, ¿no? Y yo para los helados de repente también utilizo, ¿no? Ciertos insumos que lo que permiten es que nosotros podamos identificar, ok, si yo coloco este nivel de insumo, esta cantidad, voy a obtener esta precisión o voy a tener exactamente este tipo de helado, ¿no? Entonces sí le puedo hacer un seguimiento a ello. Sin embargo, si yo estoy utilizando otros servicios que impactan indirectamente en la gestión de producción, entonces aquí no voy a poder medir de una manera rápida o fácil cuánto esfuerzo estoy utilizando en ese servicio para ver su impacto, ¿correcto? En el producto final, en el servicio. Entonces, eso es un punto bien importante a tener en cuenta. Reconocer qué elementos realmente eh, entran dentro o se pueden ver fácilmente dentro de mi operación, porque justamente son estos costos indirectos los que muchas veces nos perjudican. Costos totales unitarios. Bueno, aquí el cálculo, como pueden ver, no es tan complicado. Usualmente se utiliza, por supuesto, en lo que es la gestión en volúmenes, ¿no? En el costeo por volumen. Encontramos, por ejemplo, sistemas contables que reportan números en costos totales como en costos unitarios. Esto pasaba, por ejemplo, en la clínica, al inicio, ¿no? Se veía todo, se hacía una bolsa y se dividía entre la cantidad de personas que habían solicitado ese servicio. Pero no necesariamente debería ser así, porque en ese proceso como tal les digo, pues que te extraigan sangre eh, o que tú hagas una donación, no es que dure horas, a veces ni siquiera dura minutos, dura segundos. Entonces, el tema de no tiene que ser mucho más ágil y más preciso según la naturaleza del negocio. Entonces, en el tema del costo unitario como tal, el costo total unitario, ¿no? Aquí estamos hablando netamente de los costos de producción entre el número de unidades producidas, ¿de acuerdo? Es un punto muy importante a tener en cuenta. El ciclo propiamente de la contabilidad de costos. Cuando nosotros hablamos de la contabilidad de costos, estamos hablando de determinar, ¿de acuerdo? Los diferentes tipos de costos que entran dentro de mi gestión operativa. Estamos hablando de costos de periodo, de los costos de los productos terminados, de los costos de los productos vendidos. Aquí, por ejemplo, también vamos a ver diferentes costos en las operaciones logísticas. Si no me equivoco, ya para la semana, no, ya para la siguiente semana. La siguiente semana vamos a ver, para la siguiente sesión, mejor dicho, vamos a ver lo que es los costos dentro de un proceso logístico. ¿De acuerdo? Costos logísticos. Ojo que no es lo mismo que decir costos de inventario. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es inventario como tal? Porque en contabilidad en costos, que no sepamos qué es inventario, nos va a perjudicar, sobre todo cuando analicemos los casos, que es lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de inventario, estamos hablando de un registro de la mercadería que se encuentra dentro de nuestro almacén. Contabilidad podría decir también que es el capital propiamente, ¿no? Que nosotros tenemos para nuestro proceso productivo de servicio, de cara, por supuesto, a que pueda generar ingreso, ¿no? Entonces, en este punto, nosotros vamos a identificar en el proceso logístico, en los costos logísticos, los diferentes costos que pueden haber, ¿no? El costo de adquisición, el costo de recepción, el costo de almacenar, el costo de expedir o el costo de despachar, el costo de picking, o mejor dicho, el costo de preparación de pedido, ¿de acuerdo? Entonces que, se dan cuenta que es importante conocer los procesos para poder reconocer los costos. Correcto, Diana. Estamos hablando de cuánto nos estamos demorando desde el punto A hasta el punto B, ¿no? Cuánto nos podemos demorar para poder generar un producto o un servicio, ¿de acuerdo? Eh, el tema de los procesos es muy importante y tiene que ver con la pregunta que acaba de hacer Diana. Cuando nosotros hablamos de un proceso, como les dije al inicio de todo, tenemos que identificar cuántos procesos son y qué elementos involucra cada uno de estos procesos. Para eso ustedes podrían leer flujogramas, ¿no? ¿Qué es un flujograma? Es una representación gráfica de un proceso, ¿no? Dígase, por ejemplo, el proceso de enseñar, ¿no? Ahorita mismo, podría ser, por ejemplo, un proceso
Nosotros lo definimos, esto si quieren apúntenlo, un proceso es una secuencia de actividades que tiene un objetivo específico. Repito, un proceso es una secuencia de actividades que tiene un proceso específico. Entonces, si hablamos de un proceso de enseñanza, estamos hablando de que un proceso tiene tres actividades en este caso. Podría ser la actividad de inicio de iniciar la clase, la actividad de desarrollar la clase y la actividad de cerrar la clase, ¿no? Pero cada actividad se compone, por supuesto, de diferentes tareas. Porque cuando yo hablo de iniciar la clase, estoy hablando de qué tareas. De mostrar el PPT, de presentar los objetivos, ¿no? De introducir el tema. ¿Se dan cuenta que estoy utilizando verbo infinitivo para decir las actividades? Acostumbrémonos a utilizar este verbo infinitivo al momento de que ustedes digan las actividades y al momento de que ustedes hagan el flujograma, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de desarrollar la clase, estamos hablando de qué cosa? Analizar casos, ¿no? Evaluar conceptos, diferentes cosas que estamos haciendo justo ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, un proceso se compone en diferentes actividades y cada una de estas actividades tiene un costo. Si viene mi materia prima desde China hasta mi almacén, nosotros vamos a tener un costo de recepción de esa materia prima, un costo de almacenar esa materia prima y luego un costo de expedir o de despachar esa materia prima. ¿De acuerdo? Todo va ligado al proceso que nosotros estamos ejecutando, ¿sí? Y cada costo es distinto también según su naturaleza de negocio. Bueno, esto es por un punto. Igual no se preocupen que la semana que viene vamos a ver bastante lo que es el tema de inventario inicial y un caso bien interesante de compras. Les voy a colocar un caso de comercio exterior y vamos a analizar un montón de cosas, desde el punto de vista logístico como desde el punto de vista de comercio. El ciclo de la contabilidad de costos. Como ya se imaginarán y ya lo hemos visto, tenemos la materia prima, ¿no? Hay un almacenamiento de las materias primas, hay un proceso de manufactura o fabricación de las materias primas, por supuesto, para obtener artículos terminados. Y vamos a tener también, por supuesto, el almacenamiento, ¿no? De esos artículos terminados. Porque muchas veces no necesariamente vamos a vender todo, ¿no? Va a quedar de repente una mercadería en stock. Va a depender también de la estrategia que usemos, ¿no? Push o pull. En ese sentido, de repente, quienes son del rubro logístico reconocen estos conceptos, ¿no? Push o pull. Si vamos a hacer una estrategia que sea solamente con la cantidad, vamos a fabricar lo justo y necesario que me solicita el cliente, o vamos a manufacturar de tal manera en que me quede un poco de stock. Ambas situaciones, ambas estrategias son válidas, pero depende también de la naturaleza de tu demanda, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un punto bien importante a considerar. Ahora, ya justo mencionando el tema del almacenamiento, el inventario, la logística, esto para que vayan investigando. También tenemos lo que es ahorita justo atiendo a la pregunta, también tenemos lo que es, solamente para cerrar la idea, también tenemos lo que son los famosos lotes óptimos de pedido, ¿sí? Sobre todo cuando estamos hablando en la gestión logística, también podemos encontrar los diferentes lotes óptimos de pedido. ¿Cuánto nosotros deberíamos pedir para poder no solamente tener stock, sino que también los costos, contemplar, por supuesto, lo que son los costos de adquirir un pedido, un producto, ¿de acuerdo? Los lotes óptimos de pedido, que también se le conoce como EOQ, ¿sí? Por decirles en inglés, los lotes óptimos de pedido son bastante utilizados y muchas veces ya lo colocan en sistemas, ¿sí? Lo colocan en sistemas para que simplemente ustedes registren datos que les permita obtener cuánto necesitan de ese producto en particular. Ahora ustedes me dirán, ya, pero ¿cuál es esa fórmula maravillosa y cuáles son esos datos que necesito? Los datos que necesitas, la fórmula igual la vamos a ver en la presentación de la semana 2, ¿de acuerdo? Pero en general, nosotros lo que utilizamos, por ejemplo, es el costo de almacenamiento, el costo propiamente de la adquisición del pedido, ¿de acuerdo? Y la demanda, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos identificar con esta fórmula la cantidad de pedidos que necesitamos en un periodo de tiempo determinado. Y también podemos identificar cada cuánto tiempo vamos a pedir ese material o esa mercadería. Eso también nos ayuda. Y no solo eso, sino también cuántas veces podemos pedir esa mercadería en ese lote, ¿no?
Ahora, ¿esto podría ayudar? Por supuesto que sí, no solamente desde el punto de vista de almacenamiento. El área de compras, por ejemplo, ya podría saber cuántos pedidos se van a hacer, cuántas órdenes de compra se van a generar. Ese es un KPI bastante importante para ellos. De igual manera, el área de finanzas podría hacer un presupuesto en base a ese dato, ¿no? Porque al fin y al cabo, finanzas, como hablamos al inicio, se encarga de hacer estos presupuestos, ¿no? Pensando en el valor futuro de lo que nosotros vamos a generar o vamos a gastar, ¿no? Porque ellos ven bastante lo que es el flujo de efectivo, sobre todo las áreas como finanzas y planeamiento financiero, ¿no? Entonces, el EOQ es importante dentro del mundo logístico en general, en la gestión de costos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos justamente de los costos en la gestión logística, también tenemos que tener en cuenta, por supuesto, lo que son los diferentes tiempos que pueden haber en actividad, ¿sí? Los tiempos en actividad, o los tiempos por actividad, mejor dicho, son bastante importantes porque sí, pueden impactar directamente en los costos. Eh, Solamente para mencionar un caso, por ejemplo, en lo que vendría a ser el mover un material o una mercadería desde el punto A hasta el punto B dentro de nuestro almacén, ¿no? Nosotros muchas veces, dependiendo por supuesto del volumen, el tamaño y el peso de la mercadería, podemos utilizar herramientas como el montacargas, ¿no? El montacargas nos puede ser la herramienta que nos permita poder movilizar esos materiales, pero estamos tomando en cuenta cuánto tiempo se demora en poder movilizar desde la zona, digamos, beta hasta la zona alfa. ¿Cuánto tiempo dura? El montacargas de repente va a 1 metro por segundo. Ok, ¿sabemos cuánto es el costo de poder movilizar ese material? ¿Podríamos optimizarlo? ¿Qué pasa si yo hago un layout y la distancia entre alfa y beta ahora es bastante mínima? ¿Estoy ahorrando costo ahí? Eso lo podríamos analizar e identificar, por supuesto, ¿no? Entonces, ese tipo de ejercicios también lo vamos a poder analizar, lo vamos a poder ver. Y justo ahí, por favor, si pueden ir escribiendo las preguntas para poder ir contestándolas mientras vamos pasando al siguiente slide, ya hablando propiamente del control de los costos como tal, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del control de costos, siempre vamos a buscar, por supuesto, uno, maximizar la rentabilidad. Dos, optimizar los recursos. Y tres, por supuesto, facilitar la toma de las decisiones. Recordemos, señores, lo que hablamos al inicio. Cuando hablamos de obtener un KPI, obtener un costo, obtener un reporte, no solamente es para poder saber en qué situación estamos, sino también para saber qué hacer en base a esa situación. Por eso conversamos un poco largo y tendido sobre el tema de las decisiones, ¿no? Hay que comenzar a tomar decisiones en base a un buen control, ¿de acuerdo? Cuando tengamos nuestro propio emprendimiento, busquemos poder desarrollar una estructura de costos que nos permita justamente, no solamente de cara al pricing, ¿no? De cara a hacer una tarifa que nos ayude a poder ser competitivos, ¿no? Sino también para ver si, no, si realmente podemos mejorar de repente ese producto o ese proceso productivo o ese proceso de servicio. Pero para poder mejorar algo, tenemos que medirlo. Y para poder medirlo, tenemos que conocerlo y controlarlo. ¿De acuerdo? En cuanto al uso de recursos, identificar justamente o eliminar desperdicios, ¿no? Por ejemplo, yo les decía hace un ratito sobre el costeo en la actividad de movilizar mercadería desde el alfa hasta beta, ¿no? Si yo sé que me estoy demorando mucho y yo puedo cambiar, digamos, de lugar o rediseñar el layout de la mercadería de la zona donde está ese material hasta la zona de despacho, pues puedo contemplar seriamente en hacerlo, ¿no? En cambiar ese layout para poder disminuir los tiempos. Y si disminuyo los tiempos, los que están en el ámbito logístico saben que al final eso es un punto bastante importante dentro de la gestión diaria, ¿no? Porque al final puedes tener más capacidad de servicio, porque en el mismo, puedes gestionar en el mismo turno, ¿no? De 8 horas o 10 horas, más servicios o despachar más mercadería o asistir en más actividades o funciones, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante tener en cuenta, por supuesto, lo que es
los elementos que hay. Ahora, señores, cuando hablamos de recursos, que lo vamos a hablar todas las clases, cuando hablemos de recursos no nos quedemos con la idea de que recursos es materia prima. Recursos también somos nosotros. Nosotros somos personas, somos recursos también dentro de un proceso. También estamos hablando de los mismos tiempos. El tiempo es un recurso, por ejemplo. El tiempo que tú destinas para poder desarrollar un proceso o una actividad. ¿De acuerdo? Entonces, eso tengámoslo bien en cuenta. Ahora, siguiendo esa misma línea del control de costos, cuando hablamos de, por ejemplo, costos, ingresos y rentabilidad, estamos hablando, por ejemplo, de que los costos están estrechamente relacionados con los ingresos y la rentabilidad de la empresa. Eso es más que lógico, ¿no? La fórmula básica igual ingresos menos costos, ¿no? Igual a utilidad. Una gestión igual de los costos puede impactar directamente en los márgenes, ya sea de una manera positiva o negativa. ¿Y por qué digo esto? Porque una mala gestión también puede impactar de manera negativa, ¿no? Entonces tengamos en cuenta esos puntos. Ahora, la reducción, por ejemplo, de costos de producción pueden permitir a una empresa bajar los precios, ¿no? Lo que a su vez puede aumentar la demanda y aumentar los ingresos. Por ejemplo, ¿por qué las clínicas necesitarían un área de costos? Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué, por ejemplo, una clínica necesitaría un área de costos? ¿En qué beneficiaría un área de costos en una clínica? ¿Qué ideas se les ocurren? Para poder no solamente mapear lo que son los costos que pueden haber de los productos, perdón, de las actividades, sino también podríamos contemplar costear de una manera tal en que podamos bajarla hasta... Muy bien, Marlene, para poder ver la rentabilidad a futuro, esa es una idea, pero también, por ejemplo, para poder ver si podemos, como bien dice su compañero, invertir más, ¿no? Ahorrando, por supuesto, recursos, ¿no? Ahorrando fuerzas, ahorrando esfuerzos, pero también para poder de repente estructurar la tarifa, de repente en la línea o en el protocolo de la quimioterapia podamos bajar los precios porque justamente hemos optimizado los costos en algunas actividades que realiza el personal asistencial. Entonces, optimizando costos, como bien dice su compañero Luis, generamos más rentabilidad. Actualmente, por ejemplo, me encuentro ahorita en un proyecto en una clínica para poder analizar lo que son los costos variables dentro del equipo de programación, en programación de personal asistencial. Y aquí lo interesante, si lo voy comentando, aquí lo interesante, por ejemplo, es eh, que para poder analizar estos costos variables, el comportamiento de los costos variables, que en este caso los costos variables vendrían a ser personal, ¿no? Y las horas hombre y las horas extra, es los turnos que se manejan. Porque en este caso, por ejemplo, ya sea en un servicio, en una unidad de negocio ambulatoria o de emergencia, los turnos varían bastante dependiendo, por supuesto, de la naturaleza del servicio y también de la estructura que tiene la misma clínica, porque hay clínicas que no tienen tanto personal de enfermería y tienen más técnicos. Entonces ahí básicamente las programaciones se van haciendo un enfermero, dos técnicos de repente. Y eso por supuesto va a impactar en los costos si lo comparamos con todo lo que cobrarían eh, tener tres enfermeras, ¿no? Entonces, o sea, a lo que voy es ponerlo en una balanza. Pero para ponerlo en una balanza tenemos que analizar todo. Tenemos que analizar los turnos, cuál es el comportamiento de los turnos, ¿no? Que ni siquiera estoy analizando los procesos, ¿no? Eso es aparte. Pero se tiene que analizar lo que son diferentes puntos dentro de una misma unidad de negocio, por ejemplo. Ahora, aquí, por ejemplo, justo menciona su compañero, por ejemplo, consulta externa, hospitalización, emergencia, tienen diferentes costos, por supuesto. Al final, una clínica en general tiene, lo podemos ver en diferentes unidades de negocio, como bien menciona su compañero, ¿no? Y cada unidad de negocio, por supuesto, se maneja de una manera distinta, ¿no? O se analiza de una manera distinta. Por ejemplo, si yo quisiera analizar ahorita la productividad de la hospitalización o de emergencia, no va a ser de la misma forma, porque por la naturaleza de los servicios que entran, por los médicos en este caso, que entran en cada unidad de negocio, pues varía mucho lo que es el tiempo y el comportamiento de sus elementos, ¿sí? Entonces, eso es un punto muy importante a tomar en cuenta. Ya, alejémonos un poquito de la parte de salud.
y en lo que es comercio exterior, operaciones logísticos, nosotros aquí estaríamos hablando, por supuesto, los operadores logísticos muchas veces tienen dos unidades de negocio bien marcadas, lo que es centro de distribución y lo que es el famoso depósito de vacío o el depósito temporal. Cuando hablo de el operador logístico, en lo que es depósito temporal o depósito vacío, estaríamos hablando directamente, por ejemplo, de los contenedores, ¿no? Los contenedores que se movilizan desde el puerto hasta el depósito vacío y luego ya el depósito de vacío a los diferentes clientes si estamos hablando de un proceso de importación. En el caso del centro de distribución, como bien dice su nombre, estamos hablando de un punto donde llega la mercadería para luego ser distribuida a los diferentes clientes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se van a analizar también de una manera distinta, por más que estén dentro de una misma empresa, porque son dos unidades de negocio diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, la idea es poder identificar cómo es que nosotros vamos a analizar cada una de estas unidades de negocio para poder realmente hacer un costeo efectivo. A ver, vamos eh, a ver, preguntan ahí los costos indirectos dentro de un hospital, dentro de una clínica, por ejemplo, el mismo arrendamiento del espacio, ¿no? El alquiler, el mantenimiento de los equipos, también pueden ser indirectos dentro de la gestión de la clínica. Vamos a ver igual varios ejemplos, no solamente de producción, sino también de servicios, ¿de acuerdo? Ahorita justo estamos entrando ya a los tipos de costos que pueden haber, y para responder un poquito la consulta a nuestro compañero. Los costos fijos, ¿no? Aquellos que igual permanecen constantes independientemente del nivel de producción o ventas de una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, aquí encontramos, por ejemplo, el salario de personal administrativo, los gastos de seguro, el alquiler como tal, ay, perdón, los costos variables, estamos hablando de aquellos que varían directamente con el nivel de actividad de la empresa, ¿no? Por ejemplo, de personal asistencial muchas veces, ¿no? Incluso se tiene, por ejemplo, lo que es, si bien es cierto, se tiene una base, por así decirlo, por ejemplo, el personal asistencial que tiene que cumplir con 150 horas, ¿de acuerdo? Mensuales, pero ya cuando supera esa base, puede ser hasta un 180 o 140, dependiendo también, por ejemplo, del nivel, ¿no? O del contrato que se tenga con muchos de estos, muchos de esos usuarios, muchos del personal. El método de clasificación de los costos, igual, existen varios métodos para clasificar los costos. Uno es según su comportamiento, dígase, por ejemplo, eh, los costos fijos, los costos variables, ¿no? Los costos de producción según su función, ¿no? Costos de producción, costos de distribución, costos administrativos, costos logísticos, etcétera. Según su identificación de producto, costos directos, costos indirectos, ¿de acuerdo? Que no se pueden asociar directamente con un producto específico. Y según su naturaleza. Por ejemplo, hablamos un poquito de en un hospital, en una clínica, de mantenimiento de los equipos, ¿no? Vendría a estar, de alguna manera, si hablamos de un servicio, eh, dígase centro de imágenes, ¿ya? Centro de imágenes, tú utilizas, por ejemplo, estos equipos, ¿no? Para poder obtener justamente los insumos que al final va a utilizar el médico, o en este caso podría ser el radiólogo, ¿no? Para poder comenzar a elaborar ya, ejecutar netamente tu servicio. Entonces, aquí en este punto, por ejemplo, el mantenimiento de ese equipo podría entrar directamente como un costo indirecto, ¿no? No se puede asociar directamente con el servicio como tal. También podemos encontrar según su naturaleza, ¿no? Los costos de materiales, mano de obra, la depreciación, ¿no? Los costos de producción como tal. Aquí, por ejemplo, encontramos los materiales directos, igual los costos de adquirir, ¿no? Los materiales que con el tiempo se convierten en parte del objeto de costos. Y los costos de mano de obra directa, ¿no? La mano de obra de producción, que se considera igual parte del objeto de costos. Digamos, las unidades terminadas, los clientes finales, todos aquellos esfuerzos que se fueron, que los podemos medir cuantitativamente, ¿no? Reflejados, por supuesto, en el nivel de servicio o productos. Los costos generales de producción, ¿no? Como parte del objeto, las unidades terminadas o las que están en proceso también. Vamos a ver el caso, en este caso de una empresa de bebidas bastante conocida en nuestro país. Vamos a analizarlo a detalle para ver los costos de producción, ¿sí?
los informes de costeo como tal, ¿no? Aquí hablamos, por ejemplo, que nosotros podemos eh, comenzar a costear en base a órdenes de trabajo o también podemos costear en base a un proceso, ¿no? Como ya lo habíamos conversado hace un rato. Podemos tener una plantilla, una estructura en base a la cantidad de productos según ciertas especificaciones. Por ejemplo, en la industria textil es bastante común poder costear por órdenes, ¿no? Por productos. Sin embargo, también se puede costear en base a un proceso, como por ejemplo en el caso que le mencionaba de la clínica. En el caso de manufactura también podríamos costear, realizar un costeo ABC, por ejemplo, también podríamos aplicar. Ahora, tipos de costos, igual, vamos a encontrar enfoques de costo, un costeo por absorción y costeos directos. Esto lo vamos a ver más a detalle ya cuando entremos a los sistemas, ¿sí? Pero ahorita lo que quiero que vean es que existen diferentes formas, diferentes sistemas de poder costear un mismo, una misma operación, un mismo nivel de, o un mismo proceso de servicio. El costeo de la materia prima, como ya lo habíamos conversado hace un ratito, estamos hablando del proceso mediante el cual la materia prima se convierte en un producto terminado, ¿no? Los materiales igual constituyen un elemento de costo fundamental de la producción. Los materiales igual son los elementos básicos que se transforman en productos acabados a través del uso de mano de obra y los costos indirectos de fabricación. ¿Perdón? Igual, hay materiales directos y materiales indirectos. Materiales directos, por ejemplo, estamos hablando, digamos, ¿no? En un acero, el acero, mejor dicho, utilizado dentro de la manufactura o el desarrollo de los automóviles, ¿no? La carroza propiamente. De igual manera, en materiales directos, como la mano de obra, ¿no? Que también se le conoce como costo primo. En materiales indirectos, por ejemplo, podríamos hablar del pegamento que se utiliza para los muebles, los remaches, ¿no? Para ensamblar un auto, propiamente. Entonces, aquí nosotros consideramos, sí, si bien es cierto, un material, pero indirecto, ¿no? El flujo de compras como tal. Aquí ese es un punto muy importante porque cuando nosotros hablamos de adquirir un material, estamos hablando también de un proceso para poder hacerlo. Aquí, por ejemplo, usualmente, vamos a ver diferentes casuísticas, ¿de acuerdo? Usualmente se genera una solicitud de compra, ¿no? Hay un proceso de validación o aprobación. Luego, el departamento de compras procede a generar una orden de compra, de repente los mismos, el mismo delegado, el mismo usuario, depende mucho de la empresa. Y luego entramos ya a una fase para poder adquirir ese producto, ¿no? Se genera un informe de recepción, registramos, entra al almacén, la factura al proveedor y ya entra un proceso de cuentas por pagar, ¿no? Ese flujo casi siempre es regular, pero también podemos encontrar otras actividades de por medio. Generamos la solicitud de compra, ¿no? Si quieren pueden tomarle, aunque ya tienen el PDF, si no me equivoco, pero pueden tomarle pantallazo a este. Particularmente me gusta mucho este detalle del proceso de compra. Una solicitud de compra, se hace una gestión de aprobación, ¿no? Luego entramos en la generación del mismo orden de compra, recepcionamos, por ejemplo, el material, el pedido, ¿no? Si hay un proceso de devolución, que también puede haber, se gestiona, y luego ya entramos en un proceso de factura y de pago, ¿no? Recuerdo mucho que este proceso es bastante sensible. En el caso de comercio exterior, por ejemplo, eh, si nosotros no generábamos una orden de compra, por supuesto que no podíamos pagar los servicios que nos brindaba el puerto, porque recordemos, en un operador logístico, el puerto tendría a ser parte proveedor, ¿no? De, del operador, por su naturaleza de negocio, ¿no? Porque al final justamente se ve el tema del manejo, manipulado de los contenedores y también para, para el negocio de exportación también se contempla bastante el uso del patio del puerto. Entonces, esto, por supuesto, el uso del patio del puerto no es gratis. Entonces, estos servicios, pues si nosotros no los pagábamos, lo que ocurría era que se generaba un bloqueo. Se generaba un bloqueo y esto lo que ocasionaba era que los trailers que ustedes ven por Gambetta o por Callao que se dirigen al puerto, pues no podían entrar al puerto porque se paraba la operación. ¿Y esto por qué? Porque no se pagaron servicios. ¿Y esto por qué? Porque no se generó la orden de compra a tiempo.
Entonces, todo lo que repercute una generación de orden de compra y cómo eso puede impactar directamente, por supuesto, en la operación y por ende los costos de la operación y del servicio. Ahora, aquí lo que nosotros podemos ubicar también es los problemas típicos, ¿no? Eso creo que a la mayoría de ustedes que me están preguntando justo eh, tema de procesos y diferentes servicios y empresas les va a gustar bastante. ¿Qué problemas típicos podemos encontrar dentro de la gestión de compras y costos? Por ejemplo, en la solicitud hay procesos que de repente son muy manuales, ¿no? Eso igual hace dificultad hacer el seguimiento. No hay un registro, no hay una trazabilidad. La aprobación, sobre todo en empresas medianas y grandes. El flujo de aprobación debe ser ágil. Y con eso no digo que no debería haber una aprobación, una supervisión, sino que tampoco se tiene que tener tantas manos que aprueben una misma solicitud, porque el costo de la solicitud va a incrementar y el costo de la operación también, porque va a demorar. Entonces, se tiene que tener un control mucho más eh, exhaustivo en los tiempos en esta parte. La orden de compra, los pedidos que se realizan sin orden de compra. Eh, en algunos casos he visto en algunas empresas de manufactura y empresas de servicio que lo que generan son anticipos, ¿no? Los famosos anticipos. Entonces, aquí en general, sí, un anticipo, ok, te puede salvar en ese momento, pero luego tienes que hacer el cruce, ¿no? Tienes que hacer el match con lo que ya de por sí tienes en tu sistema con órdenes de compra. Entonces, es un reproceso, si lo ves desde cierto punto, ¿no? Pero muchas veces se necesita, o por política, muchas veces no se ejecuta ese tipo de acciones, ¿no? O buena práctica por un tema de control. Entonces, tengamos en cuenta esos puntos. A ver, a ver, acá también, por ejemplo, lo que podemos encontrar en la recepción es, por ejemplo, lo que son los múltiples puntos de contacto, ¿no? Similar al flujo de aprobación, pero en este caso netamente con lo que es eh, propiamente ya la gestión de recibir la mercadería, ¿no? Entonces, eso es un punto que hay que considerar. Las devoluciones, el registro de las devoluciones es un factor fundamental, sobre todo si estamos hablando de servicios y en grandes volúmenes. Hay que tener un control de la cantidad de servicios que estamos solicitando devolver o de productos o mercadería, ¿no? Hay que tener esa trazabilidad. Aparte también, las facturas, ¿no? En la gestión de las facturas también es un punto muy importante a tener en cuenta. Conciliar las zonas de compra, por supuesto, recibos, bienes, las facturas extraviadas o duplicadas, ¿no? Es un punto bastante importante a considerar. Un poquito para responder la respuesta de su compañera, igual cuando hablamos de un costo indirecto, va a depender, por supuesto, de la ubicación, el tamaño de hotel, diversos factores, ¿no? Pero en general podríamos hablar netamente de los gastos o los gastos que podríamos hacer, perdón, los costos que podríamos tener en el mantenimiento y las reparaciones, ¿no? Dentro de los diferentes pisos o la misma infraestructura como tal. Entonces, aquí podríamos considerar, por supuesto, también algunos servicios que de por sí tenemos dentro de la gestión, digamos, obviamente de satisfacción al mismo, en este caso, vendría a ser el mismo cliente, ¿no? Al mismo turista de repente, o a quien solicite, por supuesto, nuestros servicios desde el negocio, ¿no? En el negocio. Aquí, por ejemplo, lo que quiero que tengamos en cuenta es, cuando hablamos de los costos indirectos, hablamos de aquellos costos que no son tan fáciles de poder trazar o poder ver dentro de lo que nosotros consumimos, ¿no? Como esfuerzo para poder satisfacer al usuario, ¿no? Al cliente. Los gastos que podemos invertir en campañas, por ejemplo, de marketing, publicidad para promocionar los servicios, ¿no? Eso es, esto por supuesto es indiferente de, pero para que tengan una idea de que, por supuesto, hay egresos, ¿no? Hay egresos de dinero dentro de una misma unidad de negocio. Pero propiamente costos indirectos, podríamos estar hablando, por supuesto, de estos servicios contratados, de estas reparaciones, de estos servicios que nosotros consideramos dentro de los servicios básicos, ¿no?
El seguro, por ejemplo, podríamos considerarlo, tenerlo en cuenta dentro de, ¿no? Y en lo que refiere a los pagos, muchas veces cuando se hace un pago no hay unas condiciones de pago claras. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un registro o un listado de pagos, tenemos que tener en cuenta que tengan concordancia con lo que nos está costando cada uno de estos productos o servicios, ¿no? Hay que, por ejemplo, lo que también analicé hace poco en un caso de una empresa de agencia de carga, era que la demanda estaba bajando, los ingresos también, pero los costos están subiendo. Siempre tengan en cuenta esto, señores. Cuando estamos hablando en general de la gestión de costos, los costos y los ingresos deben eh, ya sea incrementar, ya sea disminuir de manera proporcional. La idea es no ver una un famoso Pac-Man, ¿no? Por un lado tienes una línea que sube y luego tienes otra línea que baja, cuando los dos deberían estar en paralelo, ya sea que suban o bajan los dos. Si mis ingresos están aumentando, mis costos también. Si mis ingresos están bajando, mis costos también. Siempre tiene que ser proporcional. De lo contrario, se le conoce como desviación. Un punto importante a tomar en cuenta también, por ejemplo, un segundo, son las diferentes soluciones que nosotros podemos plantear, las propuestas de mejora. Para empezar, tener procesos y procedimientos claros, ¿no? Utilizar un mismo sistema de compras integrado. Muchos de ustedes de repente utilizan lo que es un RP, ya sea el SAP, ya sea el Starsoft, etcétera. O de repente utilizan la hoja de cálculo en Excel por defecto para poder mapear los registros, desarrollar cálculos, etcétera. Podemos definir lo que son KPIs, ¿no? Para la gestión, la eficiencia, el ahorro, los costos. Debemos utilizar igual flujos de trabajo electrónicos, es lo ideal, ¿no? Y sobre todo ahora que ya estamos en una era de un proceso de transformación digital y digitalización de los procesos. Utilizar compra por catálogo también podría ayudar. Tener políticas estrictas, ¿no? En cuanto a la orden de compra se refiere. Esto para el área de costos va a ayudar muchísimo, porque vas a tener un registro, un mapeo efectivo, ¿no? De cada punto, cada elemento que estás utilizando dentro de tu gestión operativa de servicio. También tenemos que entrenar o capacitar a las personas en los procesos y sistemas. Identificar, por supuesto, las unidades, o mejor dicho, las oportunidades de recuperación de flujo de pago, ¿no? Analizar las condiciones de pago, señores, es muy importante. Implementar los controles en el proceso, ¿no? Si no podemos controlar un proceso, no podemos ver cómo mejorarlo, porque no sabemos cómo era antes y cómo va a ser después. Generar los reportes, ¿no? De una manera estándar, tener una plantilla. Yo les voy a compartir para la siguiente sesión, para todas las sesiones, plantillas que estoy seguro que va a ser bastante útil para bastante útiles para ustedes. De hecho, igual a medida que, como ya estamos cerrando la clase, vayan colocando también en qué giro de negocio están o qué giro de negocio les gustaría poder conocer o tener de repente una plantilla para yo poder proporcionarles ese material para las siguientes sesiones. Luego también las herramientas de búsqueda y selección de proveedores también es un punto importante a considerar, ¿no? De repente el tema de los costos de adquisición, los costos de materia prima, podríamos ir apuntando por ese lado para reducir los costos operativos como tal. Los límites en las autorizaciones y aprobaciones, optimizar los flujos de aprobación es importante, muy importante dentro de la gestión. Y las responsabilidades definidas, por supuesto, ¿no? En el negocio, en la cadena de suministro. Automatizar, por supuesto que siempre va a ser bienvenido si se puede, ¿no? No solamente los procesos, sino también las compras de bajo monto, ¿no? Y poco estratégicas podemos disminuir lo que son los flujos. Tener protocolos de canales de comunicación a proveedores es un factor importante a considerar. Y por supuesto la visibilidad online, ¿no? Del estado del ciclo de la solicitud, ya sea que manejen un sistema o estar al pendiente del recibimiento, ¿de acuerdo? Utilizar los canales de compra, maximizar el uso de contratos, tener protocolos de canales de comunicación a proveedores. Hubo una pregunta bien interesante que hizo un ponente hace ya unos meses atrás. ¿Quién es más importante, tu cliente o tu proveedor? ¿No? Y en general, no hay una respuesta sencilla considerando varios factores, ¿no? Entonces, porque por un lado, si nosotros perdemos un cliente,
Pues estamos hablando de que perdemos liquidez para una empresa, ¿no? Al final una empresa muchas veces quiebra por liquidez. Entonces tenemos que tener en cuenta, pero por otro lado, si pierdes a tu proveedor, no puedes ejecutar el servicio con tu cliente y vas a fallar, ¿no? En algunas oportunidades, pues, dependiendo del giro de negocio, puede ser mucho más factible conseguir un proveedor, un cliente no tanto, o en otro giro de negocio puede ser mucho más factible conseguir clientes, pero proveedores son muy específicos, ¿no? Por la naturaleza de ese negocio. Entonces, lo que quiero que entendamos o cómo lo veamos es que los costos van a depender mucho, si bien es cierto, pueden usar un mismo sistema de costos, pero el análisis va a depender mucho del giro del negocio de la empresa, ¿de acuerdo? E incluso cuando son el mismo, ya, ustedes son la empresa Movistar y tienen una empresa, claro, pueden tener el mismo sistema de costeo, pero no necesariamente sus procesos van a ser iguales, porque cada empresa es un mundo, y ustedes lo saben y yo lo sé. Cada empresa es un mundo y sus procesos pueden ser distintos para un mismo producto o para un mismo servicio. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que sus procesos, así como los de la competencia, pueden ser, o son, mejor dicho, distintos, porque sus elementos son distintos. Ahora, a ver un segundo. El costo de personal, bueno, aquello esfuerzo asociado, ¿no? Al empleo de los trabajadores directamente. Incluye los salarios, los sueldos, los beneficios, ¿no? Sociales. Vamos a ver este punto bastante a detalle. La importancia, por supuesto, vendría a estar de la competitividad, el impacto en la rentabilidad, la calidad y la productividad, que les voy a dar ya en la tercera o cuarta sesión, porque son ejemplos para que ustedes, o uno para que lo hagamos juntos y otro para que lo resuelvan ustedes, ¿de acuerdo? En lo que es análisis de competitividad y productividad relacionado a los costos. Los costos indirectos de fabricación, por supuesto, comprendemos acá todos los costos de producción que no se pueden atribuir directamente a un producto específico, pero que sí son necesarios para llevar a cabo el proceso, ¿no? Hay de fabricación indirecto y costos de mano de obra indirecta también, ¿no? Gastos generales de fábrica, alquiler, servicios públicos, seguros, depreciación, costos de mano de obra indirecta, salarios, beneficios de personal, ¿no? Etcétera. Pero indirectos al proceso productivo, ¿de acuerdo? Si estoy hablando de una empresa textil, si estoy hablando puntualmente del administrador, él no interviene directamente en el proceso productivo de la fabricación del polo, ¿no? Entonces es un punto importante. De importancia, determina, nos ayuda a determinar el costo de producción, impacta en la fijación de precios, ¿no? Pero yo digo, ya, esto me cuesta mano de obra, esto me cuesta materia prima, ya, pero tus costos indirectos de fabricación, ¿cuántos son? ¿Cuánto te sale? Entonces, ya sumando todos estos costos, ahí recién podemos hablar de una tarifa de cara a tu margen de rentabilidad, que puede ser 30% o puede ser más, ¿no? Pero hay que tener en cuenta los costos indirectos de fabricación. Y por supuesto, el control de costos, ¿no? Monitorear, controlar los costos indirectos de fabricación es fundamental en las empresas que existen de control de costos. Ya entrando un poquito al mundo ya de la reflexión en relación a los costos, existe lo que es una competitividad en el mercado. Entonces, hay que ser competitivos, pero para poder tener una tarifa competitiva, hay que justamente ser capaces de identificar lo que me cuesta. ¿Para qué? Para maximizar la rentabilidad. Esto igual nos va a ayudar a poder garantizar una continuidad de negocio a largo plazo. La toma de decisiones nos ayuda a tomar decisiones dentro de una organización. Ya lo hemos visto de diferentes enfoques. ¿Invierto en marketing? ¿Mejoro mis costos? ¿O invierto en recursos para mejorar mi operatividad? ¿Recuerdan lo que les dije? Comercial, finanzas, operaciones. Tres enfoques, tres ejes. Adaptación a entornos cambiantes, ¿no? En un mundo igual de constantes cambios, la transformación digital, la inteligencia artificial, ¿cómo le puedo sacar provecho a todas estas cosas? La virtualización o la digitalización de procesos ya hoy por hoy es una ventaja para muchas empresas. Yo les he mencionado de los operadores logísticos aquí en Lima, ¿no? Que ahora digitalizan mucho sus procesos operativos y de administración. Y la sostenibilidad empresarial, ¿no? De hecho, por ejemplo, el reciclar, el utilizar una logística inversa, una economía circular, ¿no? Reciclar alguna parte alguna parte del producto nos puede ayudar a optimizar los costos, por supuesto, y genera sostenibilidad. Y, por supuesto, representa una ventaja como marca,
Una empresa sostenible siempre va a ser bien atractiva en el mercado. En conclusión, señores, la gestión de costos y presupuestos, en general ahorita estamos hablando netamente de costos, nos ayuda a mantener la competitividad en un mercado que es ciertamente, y ustedes me dan la razón, es un mercado bastante agresivo, es un mercado de constantes cambios, ¿no? Entonces hay que estar a la altura de los cambios que pueden haber. La gestión responsable, igual de los recursos, nos ayuda para poder afrontar esos cambios que puedan haber y a la creación de empresas sostenibles, ¿no? Y aquí también tenemos que tomar en cuenta, por supuesto, que la gestión de costos va a ser clave para el éxito a largo plazo, ¿sí? Eh, Quedémonos con justamente el tema de la gestión de costos como tal, ¿no? Los costos siempre nos van a ayudar a poder identificar justamente eh, qué nosotros podemos o cuánto esfuerzo, cuántos recursos nosotros estamos empleando, independientemente del giro de negocio que nosotros estemos ahorita enfocándonos o dedicándonos, ¿sí? Es muy importante mapear todos los costos y elegir bien el sistema de costeo. Incluso vamos a poder comparar. Utilizo un sistema de costeo estándar, utilizo un sistema de costeo ABC, de proceso, cuánto me sale el costo en cada uno de esos sistemas para mi servicio, para mi producto, etcétera. ¿Sí? Eso es un punto. Lo segundo, recordemos que costos son estos esfuerzos para poder eh, ver los recursos o analizar los recursos que nosotros dedicamos para el proceso productivo o de servicio. Y bueno, comencemos a analizar las empresas de una manera distinta, ¿no? Desde diferentes enfoques, como lo que les propongo, o desde un punto de vista donde tenemos que analizar cuánto nos está costando realmente realizar un proceso para generarle valor al producto o servicio que le queremos dar al cliente, ¿sí? Bueno, voy a ir tomando en cuenta lo que son sus giros de negocio, los voy a apuntar todos para poder generarle las plantillas para las próximas sesiones. ¿De acuerdo? Bien, bueno, por este lado, ahí sí tienen una consulta adicional. De igual manera, les agradezco mucho la participación en la sesión de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Ya la otra semana, o mejor dicho, la próxima sesión va a ser de puro análisis, ¿ah? Puro análisis. Entonces, nada, agradecerles.